Bienvenidos al programa Hablemos de Igualdad, Justicia y Derecho. Mi nombre es Zulema Mosri. Soy magistrada presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presidenta de la segunda sección de este órgano jurisdiccional. Y en esta ocasión estamos muy contentos porque nos acompaña la licenciada Giselle Gómez Flores. Ella es escritora del libro Cartas a mi violador y también es directora jurídica del colectivo diverso de la Universidad de Guadalajara. Antes de comenzar la entrevista, les invito a conocer más sobre la historia, la trayectoria de nuestra invitada en el siguiente video semblanza. Egresada de la licenciatura de Derecho por la Universidad de Guadalajara, escritora del libro Cartas a mi violador y reconocida luchadora de los derechos humanos para todas las personas. Como activista feminista, impulsa la lucha en contra de la opresión de las mujeres desde un movimiento trans incluyente y a favor del derecho a decidir. Es directora jurídica del colectivo diverso de la Universidad de Guadalajara, donde defiende los derechos de la comunidad LGBTIQ+, de la cual forma parte como mujer sexodivergente. Asimismo, integra la colectiva Las Paritaristas, desde donde promueve la participación política de las mujeres en todos los espacios de poder y la toma de decisiones. Primera presidenta de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad en Guadalajara, se ha caracterizado por ser una voz firme en la defensa de la igualdad sustantiva. Neurodivergente y convencida de que la atención en salud mental debe ser gratuita y accesible para toda la población. Ha sostenido que los activismos de lo cotidiano también transforman realidades. Apasionada del arte y la poesía, es además una impulsora del involucramiento de las juventudes en la vida política. Sobreviviente de abuso sexual infantil, ha dedicado parte de su trayectoria a la defensa de las infancias bajo el lema "Las niñas pequeñas no permanecen pequeñas para siempre". Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Hablemos de Igualdad, Justicia y Derecho. Gracias, Giselle. Muchas gracias, magistrada, por tenerme aquí y por abrir las puertas para que todas las personas podamos hablar, podamos tener una voz y podamos compartir un poco de las experiencias. Es un honor tenerte aquí, gracias a ti. Y bueno, Giselle, platícanos, ¿qué fue lo que te llevó a escribir este libro desde el título Cartas a mi violador? ¿Y cómo nació esta idea de convertir tu historia, tu experiencia, trasladarla en un libro? Pues el título, honestamente, fue lo último que puse. Yo empecé a escribir como una tarea de mi psicóloga, ¿no? Mi psicóloga me pide que empiece a escribir un diario de mis emociones, de lo que sentía. Estábamos trabajando justamente en trauma. Y yo empiezo a experimentar crisis al darme cuenta de lo que en realidad había pasado y de la gravedad que tenía lo que yo había pasado. Entonces, empiezo a escribir un poco de lo que venía a mi mente, ¿no? De lo primero que salía, no tenía como ediciones ni nada, yo empiezo a escribir para mí, por mí, intentando sanarme a mí misma. La razón por la que empiezo a escribir en poesía es porque desde pequeña mi papá íbamos a restaurantes y me escribía versos en servilletas del restaurante, o me escribía haikus para enseñarme y hablarme de métrica. Entonces la poesía para mí se volvió como un lugar seguro. Claro. La verdad es que de una manera hasta un poco inconsciente es que yo empiezo a escribir en poesía, en verso, y fue la manera en la que encontré de empezar a sacar todo eso que por años no se había hablado, ¿no? Que no se me había permitido hablar dentro de mi familia, dentro de la sociedad. Y la idea de plasmarlo como un libro fue hasta que en una reunión con una amiga le llevo los poemas para mostrárselos, para platicarle un poco de lo mucho que había avanzado, que yo sentía que había avanzado en mi proceso. Y ella me dice: esto está muy padre, ¿alguna vez has pensado en publicarlo o en darlo a conocer a más gente? Y es ahí donde yo empiezo a plantearme la idea de publicarlo, empiezo a darle un poquito más de orden y a completar algunos vacíos que sentía que tenía. Pero bueno, en particular en tu libro, Giselle, hablas de reencontrarte con el propio cuerpo después de experiencias muy dolorosas, como lo comentas, pero quisiera que nos dijeras cómo fue el proceso
y de qué manera decidiste reflejar esos sucesos en estas cartas. Creo que reencontrarme con mi propio cuerpo o volver a construir esta seguridad en mi cuerpo ha sido de las partes más difíciles. Yo empecé a autolesionarme cuando tenía 12 años y es a partir de ahí que voy la primera vez con una psicóloga. Yo me quería morir, todo el tiempo me quería morir. La vida para mí no tenía sentido, la verdad, y no entendía por qué. Todos los días me preguntaba qué estaba mal conmigo, eh, qué había hecho mal, si Dios me odiaba, por qué mi familia no me quería, por qué mi tía me trataba diferente de mis otros primos. Fue hasta la pandemia que yo empiezo a trabajar trauma, que me llegan todos estos recuerdos de lo que había pasado. Y yo todo el tiempo sentía sus manos en mi cuerpo. Era tomar baños de 2 horas, gastaba mucha agua, una disculpa por eso, pero era tomar baños de 2 horas, salir con la piel roja, detallarme, intentando quitarme la sensación de sus manos sobre mí, de esta impotencia, de sentir que mi cuerpo no me pertenecía. Y la verdad es que es muy difícil verte al espejo y no reconocer lo que ves, cuestionarte quién es esa persona y quién tiene el control de esa persona. Yo tenía todo el tiempo esta sensación de quererme irme a mi casa. Yo estaba en pandemia, encerrada en mi casa, y lloraba en mi cuarto queriendo irme a mi casa porque no me sentía segura ni tranquila dentro de mi propio cuerpo. Entonces, creo que ha sido el proceso más difícil y más doloroso dentro de todo el trauma, aceptar lo que me pasó y volver a apropiarme de mí misma, volver a tomar el control sobre mí misma y sobre mi cuerpo. Y quiero preguntarte qué papel tuvo la escritura en tu proceso personal de sanar y enfrentar lo vivido. Fue donde encontré un refugio. Yo empecé a escribir para mí, no por el reconocimiento de nadie, sino porque como yo no podía hablarlo de niña, al inicio yo no lo reconocía como un abuso, yo lo había visto como un juego cuando era niña y después empecé a entender algunas cosas. Hubo un momento en el que pensé que no me había pasado a mí, sino que les había pasado a otras personas cercanas y empiezo como con este complejo de querer salvarlos, ¿no? De querer protegerlos, de querer alejarlos de esa persona. Eh, y yo empiezo a escribir como una manera de retomar algo que se me había quitado desde niña, que era la posibilidad de hablarlo y la posibilidad de decirlo. Muchas personas me decían que tenía que perdonarlo, ¿no? Que tenía que perdonarlo, que no por él, por mí, por dejarlo ir, por las emociones. Y a mí me sorprendió mucho porque no es normalmente de quien esperaría ese consejo, pero fue un sacerdote el que me dijo, no tienes por qué, se vale estar enojada. Lo que te hizo estuvo mal y se vale que sientas ese enojo. Y es ahí donde yo trueno, me desbordo emocionalmente después de estar conteniendo esto y empiezo a escribir como una manera de narrarlo. Yo en ese momento todavía no me atreví a decirlo públicamente, ya tenía el rechazo de una parte de mi familia, pero es por eso que empiezo a escribir como una manera de poder hablar, a lo mejor sin hablar tan públicamente en ese momento. Giselle, publicar un libro precisamente tan íntimo no debe ser nada fácil. ¿Y cómo fue para ti enfrentar al público, ya escribir, darlo a conocer, compartir esas cartas de manera abierta? Me dio mucho miedo. Fueron noches de muchas lágrimas y mucho miedo. Cancelé la presentación del libro 3 veces antes de que se pudiera concretar. El día que salió la presentación, un día antes, yo estaba lista para cancelarla. Hablé con mi mamá, hablé con mi novio, hablé con algunas de mis amigas y les dije, la voy a cancelar. La voy a cancelar porque no puedo. Pero ya le había entregado el libro a algunas personas cercanas y sobre todo hubo el testimonio de una mujer a la que yo admiro mucho, que me dijo que ella había pasado por eso
Y cuando le entregué mi libro me dijo también que yo era la primera persona a la que se lo decía, que nunca lo había admitido con nadie. Entonces, eso me dio el valor de decir, no es solo por mí, es por todas. Y por eso me animé a publicarlo. La verdad es que también he tenido una red de apoyo muy fuerte que nunca me ha soltado y gracias a eso pues estoy aquí, gracias a eso está el libro y gracias a eso también sigo viva, ¿no? Reconocerlo. Definitivamente sí. ¿Cómo consideras que aporta tu libro, tu experiencia a esta conversación feminista, a la visibilización de la violencia que enfrentan tantas mujeres, que han vivido tantas mujeres en los hogares sin poder decir o denunciar o señalar o a veces, como tú lo dices, sin darte cuenta de realmente qué es lo que sucede? ¿Cómo consideras que aporta la lucha de los derechos a vivir una vida libre de violencia, a que alguien alertara, que el Estado o alguien tome medidas de ver entrar a las casas, a ver qué está pasando en la vida privada? Porque normalmente se quedan las situaciones afuera, lo que se ve, pero en la intimidad, en las casas, de la puerta para adentro, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo consideras que este libro aporta a este diálogo, a esta lucha, a esta exigencia de las mujeres? Porque las que hemos salido a las calles a pedir, a exigir, somos las mujeres. Afortunadamente hay hombres que son aliados, pero bueno, seguimos en esta permanente exigencia de pedir condiciones de paz, de libertad, también adentro de las casas, adentro de la puerta. Creo que el libro es una oportunidad para acercarnos al feminismo, para acercarnos a estos temas, principalmente, bueno, empezando por un principio del feminismo que es que lo personal es político, ¿no? Y entonces que lo privado pues no se queda nada más dentro de la casa. Claro. Pero creo que el principal aporte en ese sentido es eso, ¿no? Es una invitación a retomar la voz, a visibilizarlo, a hablarlo, a nombrarlo, a decir que lo que pasó fue una violación, no fue un, ay, es que la niña empezó a inventar historias. O hay muchos casos que se dan, ¿no? Ay, es que no quiere que sea feliz con mi pareja. Y creo que el reconocer que el hecho de que hable una representa el caso de muchas, ¿no? Y no por como colgarme la causa o la bandera, sino que al contrario, me motiva el hecho de ver que más personas están alzando la voz, que más personas están animándose a contar lo que les pasó. Pero creo que el libro en este sentido viene de dos partes, ¿no? Una sería para las víctimas busca ser un abrazo, busca decirle, te entiendo, no estás sola y no es tu culpa, que fueron de las cosas más difíciles Claro. para mí de aceptar. Y por otro lado, busca darles un golpe de realidad a las demás personas. Claro. Mi mamá en una ocasión me dijo, ya sé por qué tus tíos o algunas personas dijeron que no era cierto, que no había pasado. Me dice, yo creo que es más fácil pensar que esas cosas no pasan. Hacernos de la vista gorda, fingir que aquí nada pasó, que el hecho de aceptar Sí. que hay personas malas que hacen eso. Dice, es difícil afrontar la realidad de que esto sí pasa. Totalmente. Entonces creo que también es un golpe de realidad en ese sentido y de sensibilización para las personas, sobre todo para aquellos que se han atrevido a decirle a alguna niña no te creo. Claro, para todas las familias, para los padres, para las personas adultas que están en cada seno familiar, es una llamada de atención, de visibilizar realidades que se dan todos los días, pero no toda la gente tiene la valentía de darlo a conocer. Entonces, estás levantando la voz por muchas otras que no supieron cómo hacer, que no supieron cómo hablar, pedir, y otras que afortunadamente ahorita ya se unen para exigir. Giselle, después de publicar el libro de Cartas a mi violador, ¿qué tipo de reacciones, qué tipo de historias has encontrado de las personas que lo han leído, de las personas que han conocido, la forma en la que transmites esta experiencia? ¿Qué te han dicho sobre esto? Pues tristemente la mayor parte bueno, he recibido mucho apoyo en primer lugar, he recibido mucho apoyo
de mi familia, de mis amigos, de muchas personas que no conocía. La verdad es que he encontrado una red muy fuerte que trasciende edades, que trasciende género, que trasciende raza, que trasciende nivel socioeconómico, ¿no? Creo que es algo que va más allá de la individualidad como persona. Claro. Pero tristemente la mayoría de reacciones que he recibido o de opiniones, incluso en la publicación, ha sido, es que yo vine porque la hija de una compañera de mi trabajo sufrió abuso y a través de que se enteró de tu libro le dijo a su mamá. Mira, pues ahí está. Han sido muchísimos casos de personas que se han acercado a mí y me han dicho, a través de tu libro me animé a hablar, me animé a decirle a mi mamá. Una me dijo, la verdad es que yo no me animé a decirle nada, entonces nada más le di el libro, como, ahí sí puedes leerlo. Y eso me da mucho orgullo, mucha Sí. satisfacción, pero también me duele mucho. Sí, de la realidad. Porque de un auditorio de 300 personas, más de 50, 60 se acercaron a decirme. Qué barbaridad. Entonces, creo que es una realidad que no está lo suficientemente visibilizada, de la que no se habla lo suficiente. La cantidad de personas que hemos sufrido algún tipo de abuso sexual infantil es enorme. Y Sí. la verdad es que la cifra negra es alarmante, la cantidad de Terrible. personas que no hablan. A mí me tardó más de 10 años poder hablar, entonces ahora por eso busco visibilizarlo, busco traerlo a tema, busco que se voltee a ver. Totalmente. Y bueno, con el propósito de que también en el Estado se haga algo, alguna política para realmente poder saber a través de trabajo social. Ya ves que inclusive en otros países hay esos trabajos social que está yendo la trabajadora a ver qué sucede, qué pasa todos los días y poco a poco, bueno, según lo que la propia comunidad o las propias personas lo que observa. Entonces, algo más tenemos que hacer en México porque realmente pues el Estado no entra a esto. Y cuántas pérdidas de vida se han dado también, o sea, de la puerta para adentro. O sea, es algo verdaderamente preocupante, es una alerta, una llamada de atención. Y qué bueno que lo escribiste para señalar a la autoridad como parte de los temas pendientes de la agenda. ¿Qué hacer en estos casos cuando las y los niños no entienden o no saben qué hacer? Cómo expresar. O sea, es un tema muy delicado. Y bueno, Gisela, además de escribir, también utilizas el arte para expresarte. De hecho, bueno, pues el libro está con muchas fotografías. Y te pregunto, ¿qué lugar tienen para ti la poesía y las ilustraciones en la forma en la que lo expresas en el libro, es decir, la forma en la que compartes mediante estas ilustraciones tus vivencias? Creo que para mí las ilustraciones son la parte más cruda del libro. Cuando yo no encontraba las palabras, cuando entre lágrimas no podía hablar, cuando más sola, más destruida me sentía, dibujaba. Los dibujos Sí, no tienen ninguna edición, son como salieron en el momento. De hecho, justamente el dibujo uno anterior, que viene en la página 22, antes de empezar yo incluso a escribir hice ese dibujo y es un dibujo grande y yo se lo llevé a mi mamá y le dije, mamá, por años me has acompañado en mis crisis, has estado ahí para mí con psicólogos, psiquiatras, medicamentos, pensando en un internamiento. Le dije, pero nunca te había podido transmitir verdaderamente lo que siento, entonces quiero que sepas que así es como me siento. Terrible. Y le entregué ese dibujo. Mi mamá pasó horas llorando, mi mamá es de las mujeres que no voy a llorar, tengo que ser fuerte, y pasó horas llorando. Entonces, los dibujos para mí son la parte más vulnerable de este libro. Es literal lo que me duele, lo que me pesa, lo que sentía. Terrible. Vienen algunos dibujos también de alucinaciones que yo tenía cuando estaba pasando este proceso de trauma, de ver caras saliendo de las paredes, de ver cómo se deformaba mi propio rostro, un poco de lo que veía todos los días. Entonces, terrible. El sentirme perseguida, el sentirme insegura y aparte sentir
pues que estaba sobre mí, estar reviviendo todos esos momentos con el trauma y con el trabajo de trauma, porque yo no lo reconocí como trauma hasta ya entrada la vida adulta, ¿no? Yo no lo reconocí como lo que es una violación. Para mí era un juego. Y de hecho yo de niña creía que estaba enamorada de él. Y muchas de mis tías me echaron la culpa. Dijeron que la niña de 4 años lo había seducido. Pues los dibujos también son incluso una manera de romper con esa tarea que me dio la psicóloga, ¿no? De escribir, una manera de revelarme, como siempre, Sí, claro. y una manera de ir más allá. Giselle, y además de esta experiencia personal que narras en el libro, que te has dedicado a levantar la voz con un propósito positivo, ya hemos visto que se han generado pues avances positivos, sobre todo el reconocimiento, decirlo, que las mujeres lo digan, pues ya es un avance. Pero bueno, además de eso, también trabajas en temas de género en el ámbito institucional. ¿Y qué aprendizajes consideras que tu libro podría traer, podría servir inclusive para mejorar la atención a las víctimas y sobre todo para hacer justicia en nuestro país? Hay una frase que me dijeron hace mucho tiempo y que ahora la asumo como propia, y es que yo busco convertirme en la adulta que yo necesitaba cuando era niña. Claro que muchas veces aún fallo, muchas veces me equivoco, pero principalmente en estos temas, acercar a las víctimas a poder hacer justicia. Y creo que también este libro busca sensibilizar, busca visibilizar la importancia de protocolos más sensibles, de personal más capacitado y sobre todo de instituciones más humanas. Que se vea que no es una carpeta, que no es un folio, que no es un expediente, que detrás de cada carpeta hay un caso meramente humano, hay una historia de vida, de lucha, de fuerza, porque el llegar a denunciar ya implica todo un proceso. Claro. Y el proceso de denuncia sabemos que pues tiene muchas áreas de oportunidad y muchísimas cosas que se tienen que mejorar, que trabajar, aún es un proceso doloroso, revictimizante. Sí. Entonces, este libro también busca eso, aunque no da respuestas como tal legales, busca humanizar la justicia, claro. Busca verdaderamente una justicia que escuche a las víctimas, sí. En la que las víctimas sean el centro. Claro. Y está, por ejemplo, esta metáfora, ¿no? De con quién preferirías quedarte sola en un bosque, con un hombre o con un oso. Y como en redes sociales se ha vuelto viral de que siempre elegiría al oso, porque con el oso no me preguntarían qué llevaba puesto. Claro. El oso, tristemente, no sé si sea apropiado para YouTube, pero de alguna manera me mata y ahí queda, ¿no? No va a seguir incluso después de muerta, como muchos casos que hemos visto en las noticias que se han dado en México y que se han dado en otros países también. Y creo que la manera de empezar es eso, nombrarlo, hablar del tema, decirlo con todas sus letras, el abuso sexual infantil, la violación, que es una palabra pues incómoda, ¿no? De escuchar, incómoda de decir, sí. Pero nombrarlo, visibilizarlo. Y en este sentido, yo tomo una frase que escuché a una mujer muy valiente decirle a su agresor en su juicio, justamente. Y es que las niñas pequeñas no se quedan pequeñas para siempre. Claro. Y que esa persona no me va a volver a tocar. Claro. Y que en todo lo que yo pueda hacer voy a luchar porque nadie toque a otra niña. Eso, exactamente. Giselle, de verdad que me tienes realmente a todos, el programa, a todas las personas que nos escuchen, pues con unos sentimientos de mucha impotencia, de saber que es una realidad. Y qué bueno que vienes, te agradecemos mucho que vengas aquí al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a este espacio de la Comisión para la Igualdad de Género, de hablar de este tema tan delicado, tan profundo, tan personal, pero con el propósito, como dijiste, de hacer conciencia, de visibilizar una realidad, de tener claro que las personas tenemos que hacer algo más para evitar que se den esos casos, para prevenir. Es una obligación que tenemos
las autoridades, pero también la sociedad. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo alertar a los padres de que tengan cuidado, de que no confíen, de que no dejen a sus niñas y niños, por supuesto, en manos de otras personas adultas sin supervisión? O sea, en ningún momento. Algo más tenemos que hacer. Desgraciadamente, las necesidades de los hogares, de los padres de tener que salir a trabajar, inclusive se han dado casos en guarderías. Entonces, ¿en dónde podemos tener la certeza de esta seguridad para nuestras niñas y niños? Pues es un desafío que todavía tenemos. Y yo la verdad te reconozco mucho a nombre de todos, agradezco mucho tu tiempo, tu disposición de platicar de este tema que busca concientizar, que nos sigamos trabajando, contribuyendo para lograr que en nuestro país, en todo el mundo, realmente generemos condiciones para las niñas y niños que vivan en libertad, tranquilidad, en paz, jugando como deben de ser las niñas y los niños sin violencia de ningún tipo. Y no nomás niñas y niños, mujeres en particular por la situación de vulnerabilidad. Pero bueno, finalmente queremos contribuir a una sociedad en paz, donde cada persona pueda desarrollar sus proyectos de vida libres de violencia, libres de discriminación y sobre todo que no se afecte la dignidad. Y cada historia, decías, sí, cada expediente es una historia de vida y los expedientes que van a los tribunales no son historias de vida, de felicidad, sino de dolor, de tristeza, de impotencia, donde quedan afectaciones en la familia, en las personas, en la sociedad. De modo que yo agradezco a todas las personas que hacen posible esta grabación y a las personas que nos acompañan en esta transmisión. Agradezco nuevamente, Giselle, y que nos unamos con este propósito, contribuir, dar nuestra aportación para transformar estas realidades. Magistrada, yo también quiero agradecerle a usted por siempre visibilizar estos temas, por siempre abrir los espacios para las personas que muchas veces se nos han cerrado algunas puertas, ¿no? Por siempre traerlo a tema desde donde está y agradecer también al tribunal por abrir estos espacios para hablar de estos temas que han sido tan invisibilizados. Gracias también por su lucha que hace todos los días. Y ustedes también una de las adultas que yo hubiera necesitado cuando era niña y gracias por eso. También les pido que no olviden seguir nuestras redes sociales y por supuesto que nos den su opinión respecto a este programa de Hablemos de Igualdad, Justicia y Derecho. Denos sus opiniones y sugerencias y nos vemos en la próxima edición. Gracias.